Y en estos momentos seguimos con la ponencia Allanamientos y preacuerdos en el precedente, cambio de canon interpretativo, a cargo del magistrado Diego León Gómez Martínez, doctor en Derecho con orientación en Derecho Constitucional y Gobernabilidad de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México. Máster en Estado de Derecho Global y Democracia Constitucional de la Universidad de Génova, Italia, y el Instituto Tarello para la Filosofía del Derecho. Abogado y magíster en Derecho de la Universidad Santiago de Cali, miembro del Grupo de Investigación en Ciencia Política, Derecho y Relaciones Internacionales. Clasificación A en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Investigación de la República de Colombia. Se desempeñó como decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Santiago de Cali, profesor investigador de la misma universidad y actualmente es magistrado del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. Doctor Gómez Martínez, bienvenido. Bueno, muy buenas tardes para todos. Para mí es un honor estar otra vez aquí con, como yo digo, los amigos penalistas, compartiendo un poco más sobre algunos puntos específicos del derecho penal y del procedimiento penal. Digamos que yo lo que pienso hacer es una reflexión, pero antes de ello, pues agradecer al doctor Leo Oxmar, ¿no? Al señor presidente del tribunal, el doctor Echeverry, y al doctor presidente de la sala penal por la invitación. Yo pienso hacer unas reflexiones en relación con los allanamientos y los preacuerdos que tienen que ver fundamentalmente con dos sentencias, pero yo no voy a poner el acento tanto, digamos, como en una dogmática de los allanamientos o de los preacuerdos, sino que el acento que voy a poner en la intervención tiene que ver específicamente con teoría del precedente judicial y con teoría de la interpretación jurídica, ¿no? Digamos que esos son los campos en los que teóricamente yo me ocupo, y como son campos transversales a todo el derecho, pues entonces a partir de allí intento hacer unas reflexiones sobre algunos puntos particulares, esta vez en relación con los allanamientos y los preacuerdos. Me acuerdo que hace un año estábamos hablando de precedente y prevaricato por acción, ¿no? en este mismo recinto. Entonces, ok, sea lo primero decir lo siguiente. Nosotros tenemos un sistema de precedente judicial, digamos que eso ya no se discute, ¿no? Eso es algo que pacíficamente aceptamos. Y aunque pacíficamente aceptamos que tenemos un sistema de precedente judicial en Colombia, que todos saben que se ha construido, digamos, a la colombiana, esa construcción a la colombiana sí guarda algunas relaciones con lo que sería, teóricamente hablando, un sistema de precedente judicial. ¿Cuáles son esas relaciones? Primero, que nosotros tenemos una norma de precedente judicial general, que sería como el stare decisis de la que hablan los ingleses o los norteamericanos, y esa norma de precedente judicial obligatorio ha sido construida por la Corte Constitucional en muchas sentencias. Es algo que, digamos, dejé in extenso expreso en mi último libro, que se llama El sentido del precedente judicial obligatorio,
Y bueno, para citar, digamos, una referencia, esta sería la sentencia C836 del 2001, que sería la sentencia más fuerte en relación con el sistema de precedentes, y es una sentencia que lo que hace es fijar una norma genérica a través de la cual se le otorga validez a las demás sentencias que se profieren en Colombia. Esa norma es un producto interpretativo de la Corte Constitucional. Luego es una norma constitucional, es una norma de rango constitucional. Ese es un concepto de precedente, ¿no? El precedente como stare decisis. Pero, a renglón seguido, el concepto de precedente no es solamente eso, sino que el precedente también se conceptualiza a través de lo que nosotros conocemos como ratio decidendi, ¿no? Y esta ratio decidendi, pues, es una norma o un conjunto de normas que se construyen en los casos específicos, ¿no? Y con los cuales se resuelven los casos específicos y a través de un proceso intelectual de inducción, los jueces, después de que se dictan estos fallos con su ratio decidendi, pues empiezan, digamos, a aplicar esas normas que son de carácter particular, las empiezan a aplicar de manera genérica. Y esto es lo que nosotros, digamos, conocemos como precedente, como ratio decidendi. Es muy importante hacer esa distinción. ¿Por qué? Porque nosotros decimos precedente judicial y si no hacemos esa distinción no sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, una cosa es el stare decisis, norma genérica del sistema que funda un sistema de precedente judicial, una norma que para el caso de Colombia es construida por la Corte Constitucional y que el legislador ha ido también contribuyendo a esa construcción, por ejemplo, en la jurisdicción contenciosa a la que yo pertenezco, pues bueno, ya sabemos que el legislador ha contribuido a esa construcción a partir de la idea de las sentencias de unificación, pero bueno, también ha habido otras contribuciones, digamos, a esa norma genérica. Y otra cosa son las ratio decidendi de los fallos específicos. Ahora, haciendo esta distinción, paso a decir lo siguiente, y es que el precedente judicial no es una norma de obligación. Aquí voy a sintetizar el argumento. Hace un año dije varias cosas. Aquí voy a sintetizar el argumento. Simplemente voy a decir esto. El precedente no es una norma de obligación porque no hay una sanción por la violación del precedente, ¿no? El precedente es una norma de tipo constitutivo que lo que hace es reglar un marco general, y aquí estoy hablando de precedente como stare decisis, un marco general para que las sentencias de los jueces puedan ser válidas o incluso ser declaradas inválidas si no tienen en cuenta, ¿no?, esa regla general. ¿Y cuál es esa regla general? La regla general que ha dictado la Corte, la constitucional, ¿no? El precedente es obligatorio, ¿no? Y si los jueces quieren apartarse, que se aparten, ¿no? Y para apartarse, pues deberán dar razones suficientes y adecuadas. Y para dar las razones suficientes y adecuadas, pues tendrán que argumentar, ¿no?, cumplir con la carga de argumentación y cumplir con la carga de transparencia. Y para cumplir con la carga de argumentación, pues tendrán que decir si hubo cambios constitucionales, cambios legales, cambios sociales, cambios económicos. Una cosa que vaya usted a saber cómo es que en últimas vamos a entender obsolescencia de los principios generales del derecho. Digamos que eso está específicamente en la C836 del 2001. Esto es una norma constitutiva, no es una norma de obligación. Claro, y alguien podrá decir, claro, yo conozco sanciones por prevaricato, ¿no?, por violación del precedente, o sanciones disciplinarias por violación del precedente. Yo creo que esas sanciones hay que verlas a la luz, ¿no?, de la sentencia C335 del 2008, que fue la que puntualizó la idea de prevaricato o el desarrollo de prevaricato por acción en relación con el precedente, y esa sentencia, si sintetizo el argumento, lo que dijo fue solo hay prevaricato cuando hay coincidencias entre disposición y norma en la ratio decidendi de los jueces. Cuando hay controversias interpretativas no puede haber, y es que no podría haber. Esto es un delito doloso, ¿no? Bueno, digamos que esas son las razones por las cuales no es una norma de obligación, sino una norma de carácter constitutiva. Ahora,
esta es una observación, ¿no? Vamos a ver si ustedes ven lo que yo veo. En materia de allanamientos y preacuerdos, me quiero referir específicamente a la sentencia del doctor Quintero, la que está ahí señalada del 2022. Esa sentencia está reiterando un criterio de una sentencia del 2017 que todos conocemos, ¿no? El caso de los Nule. Y esa sentencia lo que hace es equiparar, ¿no? La del 2017 de los allanamientos a los preacuerdos. Hace un acto de equiparación. Los preacuerdos son iguales, ¿no? Los allanamientos y preacuerdos son iguales en relación con sus efectos del 349, que es la evolución del 50%, ¿no? De lo que nos deja la conducta punible. Ese fallo reitera el carácter vinculante de la C836. Por eso es que capta mi atención, ¿no? Porque digo, aquí hay un tema de reiteración del sistema de precedentes, ¿no? Y aquí hay un fenómeno interesante, y es que la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia del 2022 que cité, refiere a la del 2017 en su ratio decidendi como un precedente que está confirmando en relación con lo que ahorita nosotros conocemos como la tesis de la equiparación, el precedente de equiparación, como yo lo he llamado. Ambos casos, digamos, para proceder a la exigencia del 349. Antes de la sentencia del 2017, ustedes lo saben mejor que yo, los allanamientos y los preacuerdos no se equiparaban, ¿no? No se equiparaban. Y entonces aquí viene un fenómeno bien interesante, que no es que hayan dos posiciones, ¿no? No es que antes del 2017 había una posición y ahorita hay... No, aquí hay un fenómeno muy interesante. Ese cambio de criterio, desde el punto de vista de la teoría del precedente, es lo que nosotros podríamos denominar overruling, ¿no? Es la derogación de una norma dictada vía precedente. Ese es el cambio de criterio, eso es lo que jurídicamente, digamos, este realista observa. Ahí no solamente hay un cambio de criterio, hay una derogación normativa, y ese es el overruling, ¿no? Claro, hay ese cambio de criterio, y ese cambio de criterio, ya desde una teoría de la interpretación, lo que yo veo es que implica una reconsideración de la Corte en relación con el canon interpretativo que la Corte usaba y que ahora usa. ¿Qué se puede observar? Esto es un problema de fenomenología jurídica, ¿no? ¿Cuál es el fenómeno? Uno puede observar que antes del 2017, cuando allanamientos y preacuerdos no se equiparaban, la Corte Suprema había construido una norma implícita. Por eso les digo, es lo que yo observo. Ustedes luego me dirán si ustedes lo ven también. Había construido una norma implícita y esa norma implícita estaba en abierta discrepancia en relación con el artículo 351 del Código de Procedimiento, ¿no? Era una norma implícita. No equiparar los preacuerdos, como mi observación y mi marco teórico me permite ver, era la construcción de una norma implícita, ¿no? Ahora, digamos que su letra dice que la aceptación a cargos es un acuerdo. Eso es lo que dice el código, es lo que yo observo. Ustedes me dirán si también lo observan. Y lo anterior es curioso si se tiene en cuenta la finalidad que está reglamentada en el 348 y el carácter de orden público, como todos lo sabemos, de las normas procesales. Como ya se dijo, la Corte cambia de postura, overruling, teoría del precedente, teoría de la interpretación, cambia de canon interpretativo y ahora los equipara. Fenomenológicamente hablando, ¿qué es lo que yo observo? Se sugiere un cambio de postura, overruling, y un cambio de canon interpretativo. Antes se había preferido un canon que podríamos denominar interpretación-construcción.
Es decir, la Corte había hecho esfuerzos interpretativos, de sistemática, ¿no? Pero en abierta discrepancia con el artículo citado. Ahora, ¿qué es lo que yo observo? La Corte se inclina por una ideología originalista, es decir, por una interpretación literalista, si quisiésemos ver gramatical, obviamente en un contexto determinado, para equiparar. Y entonces, si distinguimos las disposiciones de las normas, las disposiciones como estas construcciones lingüísticas que están en las fuentes del derecho y las normas como algo que es producto de la interpretación de esas disposiciones, es decir, entes constitutivos de sentido, o constituyentes más bien de sentido, se podría decir que antes del 2017 la Corte había realizado un acto de legislación intersticial, es decir, había creado derecho, construyendo una norma que, vuelvo y digo, este realista observa no literal. A partir del 2017, la Corte opta por una norma literal, que en el 2022 usa, bien interesante esto en el fenómeno, para casar parcialmente un fallo que aplicaba el criterio viejo. Después del 2017, la Corte Suprema optó por una ideología originalista, ya lo dije. La norma que hoy tenemos en materia de equiparación, de allanamientos y preacuerdos, es lo que observo, podríamos decir, es una norma literal. Y entonces, esto tiene un efecto. ¿Cuál es el efecto? Que la desatención del precedente que se ve como constituyente de ese sentido literal, ¿no?, puede conducir a incurrir en prevaricato por acción a los jueces, pero ojo, no por violación del precedente, porque es una reiteración de un criterio literal, gramatical del código, sino ¿por qué? Por violación de una norma literal. Desde ese punto de vista también se pueden cuestionar la validez de los fallos. Cuando yo estaba pensando en esto, digamos, estaba también leyendo esa sentencia que yo sé que aquí todos conocen del Tribunal de Medellín, ¿no?, que hizo unas acrobacias argumentativas para apartarse del precedente y que, perdón, pero esas acrobacias argumentativas no cumplen con la sentencia C836 del 2001. Si me preguntan, yo diría que esa sentencia es inválida en el ordenamiento jurídico, diría. Esto quiere decir que es un requisito cumplir con el 349 hoy para acceder al allanamiento. Y aquí habría que hacer otras elucubraciones de si vamos a empezar a distinguir entre patrimonio público o patrimonio privado, o la cuantía que afecta, digamos, esos patrimonios. Yo creo que estas son tareas que tiene que empezar a construir la Suprema para empezar a desarrollar esto, digamos, que está así de manera genérica. Esto, digamos que, visto desde el punto de vista de la casación, es decir, si vamos en contra de ese precedente, podría configurar interpretación errónea, aplicación por interpretación errónea, aplicación indebida de una norma literal, y digamos que, bueno, esto podrá declararse vía recursos extraordinarios, pero también vía ordinarios, y si hilamos delgado, también vía tutela. Es importante, ¿no?, porque nos confirma que el precedente judicial obligatorio, y esto es lo que a mí me llama la atención, es una norma constitutiva. ¿Por qué? Porque si se han de dar dificultades en términos de prevaricato, no se van a dar en términos de violación del precedente, sino en términos de violación de una norma literal. Entonces, si esto no se entiende de esta manera, nos quedaríamos sin comprender los objetivos de un sistema de precedentes. Porque un sistema de precedentes lo que busca es coherentización del sistema, seguridad jurídica, pero no busca
poner en dificultades a los jueces en relación con temas de prevaricato y temas de carácter disciplinario. En últimas, lo que se busca es algo así como la confianza legítima en el sistema. Una conclusión parcial, porque esto podemos seguirlo pensando, y como vuelvo y digo, es lo que observa este realista, ustedes me dirán si observan lo mismo. Para que hoy proceda un allanamiento, el preacuerdo o un preacuerdo debe cumplir con el 349. Lo contrario implicaría una violación directa de la ley, desatención, y miren que siempre está entre comillas, al precedente. Porque no es como tal el precedente, es la reiteración de un criterio literal gramatical. Y bueno, siempre uno dice, y es que los jueces tienen el poder de que las palabras digan tantas cosas, ¿no? No es que suceda esto, no es que las palabras, ¿no?, digan tantas cosas, es como lo plantearía en ese diálogo de Alicia con Humpty Dumpty, ¿no? Lo importante es saber quién da la norma. Y aquí la norma que se ha dado es una norma de carácter literal con los efectos que esta observación de este realista les ha comentado en la tarde de hoy. Muchas gracias por la atención y quedo abierto a las preguntas.